Diagnóstico psicológico, momento final, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Psicología, 28 de noviembre de 2015. Los integrantes del grupo son los descritos y la narración está a cargo de la estudiante Jenny Morera y Judy Luna. Para este momento final tenemos el caso del señor Carlos Bermúdez, el cual abordaremos bajo el contenido de evaluar e identificar el problema, definir el problema, plantear hipótesis frente a las causas del problema, presentar alternativas de solución y tomar decisiones. Finalmente concluiremos. En la evaluación e identificación del problema del paciente Carlos Bermúdez, de 35 años de edad, tenemos un paciente que es con una conducta muy agresiva, presenta incapacidad de adaptación social, niega todo padecimiento de enfermedad, presenta ideas mágicas, consumo de alucinógenos, alcohólico, presenta depresión. Otros aspectos de gran importancia que ayudan en la identificación y evaluación del problema son la rivalidad con su hermano, su desmotivación, sus problemas conductuales desde la infancia, algunas de sus exploraciones psicopatológicas como la ansiedad intensa e irritabilidad. Como definición del problema tenemos que el paciente Carlos Bermúdez presenta un trastorno comórbido de personalidad, es decir, que presenta varios trastornos de personalidad, los cuales abordaremos a continuación. Dichos trastornos de personalidad presentes se clasifican en tipo A, tipo B y trastornos psicóticos inducidos por el alcohol y por alucinógenos. El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por su afección mental, por su desconfianza excesiva e injustificada, como también por los celos hacia su hermano. El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por pérdida total de placer y por depresión. En el paciente Carlos lo podemos ver cuando hay un distanciamiento social e inadaptabilidad residencial. El trastorno de personalidad esquizotípico se caracteriza por las creencias religiosas y pensamientos de reencarnación y revelación divina. Estos tipos de trastornos se conoce que se padecen bajo antecedentes familiares esquizofrénicos, como se los puede ver en el caso que Carlos tiene 2 primos con esquizofrenia. Los trastornos de personalidad tipo B, en el que se encuentra el antisocial. Podemos ver cómo tiene tantos problemas sociales durante diferentes etapas de la vida, comenzando desde la adolescencia hasta la edad actual. En cuanto al trastorno de personalidad limítrofe, se caracteriza por su vida familiar disociada y por la comunicación deficiente en su familia, como también por lo ya mencionado sobre los celos hacia su hermano. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por pensamientos e ideas de superioridad sobre los demás. Es muy vistoso cuando Carlos ha tenido rupturas amorosas y habla a sus exparejas con mucha inferioridad hacia ellas. Como también se conoce lo mencionado por falta de empatía con otras personas. También se dice que se padece por las reacciones críticas con sentimientos de rabia por la negación de su enfermedad padecida, como lo manifiesta el paciente. Los trastornos psicóticos inducidos por alcohol y por alucinógenos presentan ideas delirantes con alucinaciones, como lo podemos ver. Es muy seguro que debido al consumo inadecuado y excesivo de este paciente de alcohol y de todo tipo de drogas esté provocando todo este tipo de comportamientos. Dentro del planteamiento de hipótesis tenemos como conocidas que el señor Carlos Bermúdez tuvo un accidente de tráfico en el cual tuvo como secuelas un trauma craneoencefálico. También presenta sentimientos de infelicidad, por lo tanto no tiene un control de su vida, carece de una red social de pares. Incluso ingresó involuntariamente a la consulta.
Presenta también un consumo de alcohol exagerado y baja tolerancia a la frustración. Otros aspectos que se incluyen como hipótesis conocidas es la drogadicción, sus rupturas amorosas, las alteraciones comportamentales en los diferentes entornos como el familiar, laboral y social, y la consideración subjetiva y justificando su internamiento. Dentro de las hipótesis inferidas tenemos que el paciente Carlos tuvo un parto con sufrimiento, el cual pudo afectar su cognición y percepción desde la adolescencia hasta la adultez. Además, falta de apoyo familiar, ya que siempre se ha considerado la oveja negra de la familia. Necesidad de aceptación familiar, ya que siempre tuvo rivalidad con su hermano, posiblemente por comparaciones, lo cual no es para nada bueno entre hermanos. Es posible que el trauma craneoencefálico haya dejado secuelas depresivas. Cuando se afecta el cráneo en ciertas áreas, se puede alterar la personalidad, como lo podemos ver en el caso del señor Phineas Gage hace mucho tiempo, en 1848. Otras hipótesis inferidas se basan sobre su carácter difícil iniciado en la adolescencia. Tal vez dicho carácter haya cambiado muchas perspectivas frente a la vida. También se conoce que la soledad e inadaptación se evidenciaba en la ciudad donde reside, sea la posible causa de sus diferentes problemas. O tal vez la carente conciencia de su enfermedad sea la causa principal, pues no hay razonamiento frente a su conducta y pensamiento. Desde Rothschild, como primera alternativa de solución frente al caso de Carlos, se le presenta al paciente 10 láminas de manchas de tinta, 5 en negro y 5 en color, solicitándole que describa lo que observa, ve o interpreta en cada una de ellas. En cuanto más subjetiva sea la percepción, mayores datos nos aporta sobre su personalidad. Nos muestra sus dificultades y los rasgos positivos y los conflictos entre el yo y el ello y su respectiva psicosis. Dependiendo de la forma en la que organice y estructure esa percepción, esta forma nos expulsa a la pulsión que no puede aceptar de sí mismo el paciente. Con la aplicación del test se logrará una obtención de datos que permite determinar si el paciente Carlos tiene ideaciones autolíticas y también permite establecer qué hechos han afectado su comportamiento. De igual forma, permite identificar los estilos de personalidad, los rasgos, los hábitos, la motivación, los roles, los repertorios conductuales. Y las respuestas se acercan a la realidad que se está viviendo. Según la alternativa tenemos a la prueba de MMPI, en la cual se puede verificar si hay estímulos psicopatológicas, ya que al ser una prueba de respuestas aleatorias permite determinar cuándo el sujeto quiere armar un perfil. Estos resultados serán de gran ayuda para establecer aspectos clínicos relacionados con depresión, paranoia, esquizofrenia, entre otros que, como hemos visto son presentados en este paciente, y nos permite orientarnos para determinar cuál es la terapia más adecuada en la mejoría del señor Carlos. En el caso, además, se puede evaluar escalas clínicas que permiten evaluar distintas dimensiones de la personalidad y obtener información acerca de probables patologías que se aplican a los síntomas del sujeto, como son la depresión, la histeria, la paranoia, la esquizofrenia, ansiedad, obsesión, problemas de conducta y baja autoestima. En primera instancia tenemos la terapia dialéctica conductual, donde se basa en principios terapéuticos y no en un manual de tratamiento. Tiene una jerarquía de metas terapéuticas en función de la importancia, como conductas suicidas, conductas que interfieran
con la terapia, conductas que afecten la calidad de vida y las metas para aumentar habilidades comportamentales. Además, constituye un programa de tratamiento que se enmarca en la terapia cognitivo-comportamental, en el que el objetivo es que el paciente aprenda a regular la emocionalidad extrema y presente conductas adaptativas y que no estén dependientes del estado de ánimo. Es decir, que aprenda a confiar y validar sus propias experiencias y emociones y comportamientos. Esta terapia pone énfasis en la aceptación y validación de la enfermedad para desde allí conseguir el cambio. Como vemos, es indispensable que el señor Carlos acepte que tiene una enfermedad. Ese es el primer paso para la mejoría. Otra alternativa que tenemos para el caso del señor Carlos Bermúdez como psicoterapia es la analítica funcional, en la que se destaca como mayor aportación a la terapia de conducta tradicional el uso de la relación terapéutica como una manera de promover el cambio en la conducta del paciente, en la que los terapeutas aplican 5 estrategias, como las siguientes. Detectar las conductas clínicamente relevantes que ocurran durante la sesión. Construir un ambiente terapéutico que haga posible la aparición de conductas problemáticas y permitir desarrollar mejorías en el cliente. Reforzar positivamente de manera natural las mejores conductas del cliente. Además, detectar qué propiedades de su propia conducta son reforzantes para el cliente. Y finalmente, propiciar que el cliente desarrolle habilidades para analizar desde una perspectiva funcional la relación entre sus conductas y otros factores. Como conclusión del caso del señor Carlos Bermúdez, tenemos un paciente con varios tipos de trastornos de personalidad que finalmente nos llevan a un trastorno comórbido, debido a todas las situaciones que ha experimentado desde la adolescencia hasta la adultez. Como recomendaciones, 2 tipos de terapia, la dialéctica y la analítica funcional. Como conclusión del curso se puede decir que para nuestra formación psicológica se permitió que los estudiantes lograran interiorizar conocimientos referentes a casos psicológicos como el de Rebeca y el de Carlos, en los que se pudo establecer paso a paso cómo identificar, evaluar, plantear hipótesis y diagnosticar, hasta llegar a generar intervenciones de solución. Muchas gracias por la atención prestada.